Recién vimos diferentes situaciones en las que sería importante hacer una consulta con un profesional de la salud mental y ahora vamos a ver qué es lo que podemos esperar de un tratamiento. Para tratar la ansiedad, en algunos casos es suficiente con un tratamiento psicológico y en otros casos es necesario llevar adelante lo que se llama un tratamiento combinado, que además del tratamiento psicológico se suma el psiquiátrico. ¿Y por qué se habla de tratamiento combinado y no se recomienda realizar solamente un tratamiento farmacológico? Bueno, si nosotros usamos una metáfora en la cual comparamos a la ansiedad con un árbol, podemos pensar al cuadro del trastorno de ansiedad como si fuera un árbol con raíces, con tronco, con ramas, con hojas. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos que las hojas de ese árbol son los síntomas de la ansiedad, con la medicación lo que hacemos es recortar esas hojas. Pero la realidad es que si no tratamos el tema de raíz, las hojas vuelven a crecer y no termina siendo una solución demasiado efectiva. Entonces, vamos a ir directamente a lo que sería el tratamiento psicológico. La terapia cognitivo-conductual es una psicoterapia eficaz y con evidencia científica para el manejo de la ansiedad. En estos casos, el tratamiento psicológico se centra principalmente en tres ejes: los pensamientos, las emociones y las conductas. Lo que se postula es que los pensamientos no generan emociones y eso va a determinar nuestras conductas. ¿Sí? Como les adelantaba antes, en la terapia de la ansiedad se busca alcanzar lo que es la reestructuración cognitiva y en algunos casos también la reestructuración conductual. ¿Para qué? Para en el primer caso poder modificar esos pensamientos que no son funcionales porque innecesariamente nos están generando en este caso ansiedad. Y a veces también, como les decía, conductas que son disfuncionales, como habíamos visto en el caso de la persona que sentía ansiedad que empezaba a comer en exceso. Entonces hay que buscar otra conducta que permita manejar de manera más saludable esa ansiedad que estamos experimentando. Entonces, lo que se trabaja es para identificar esos pensamientos que llamamos disfuncionales y modificarlos por otro, o en el caso de las conductas, modificar las conductas disfuncionales por otras. Para regular las emociones, en nuestro caso la ansiedad, el terapeuta lo que hace es guiar al paciente y brindar herramientas para que de a poco empiece a implementarlas en su vida cotidiana. En el próximo apartado nos vamos a dedicar exclusivamente al tema de las herramientas. La terapia cognitivo-conductual es una terapia breve que busca trabajar las problemáticas que trae el paciente. Entonces, al empezar el tratamiento, en conjunto el paciente y el terapeuta lo que hacen es plantear los objetivos del tratamiento. Eso no quiere decir que puedan surgir contingencias o problemáticas a lo largo del tratamiento, que obviamente también se abordan, pero es importante que antes de eso haya un norte hacia el cual estamos trabajando. El tiempo del tratamiento va a depender de distintas variables, ¿sí? Va a depender de cada persona, va a depender de lo que se busque trabajar, no es lo mismo pautar 2 objetivos que 10 objetivos, va a depender del trastorno, si es que hay un trastorno previo, va a depender del compromiso, ¿sí? Que el paciente tenga con el tratamiento, con la asistencia a las sesiones, con la realización de las tareas, que les voy a mencionar un poquito más adelante. Como les decía, las frecuencias de las sesiones, no es lo mismo hacer una terapia una vez por semana que cada 15 días, bueno, entre otras variables a considerar. Entonces, por eso es que a priori no se puede determinar el tiempo exacto que va a durar el tratamiento. Este tipo de terapias, ¿sí? La terapia cognitivo-conductual, se usan y se recomiendan principalmente para tratar ciertas cuestiones. Por ejemplo, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un trastorno de estrés postraumático, el manejo del estrés, el manejo de la ira, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de alimentación, las fobias, los trastornos de pánico, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, las dificultades en el sueño, entre otros cuadros. Y mediante técnicas estructuradas, lo que se busca es poder identificar la manera de pensar del paciente y cómo eso está generando emociones y cómo a la vez eso está afectando sus conductas. El terapeuta lo que hace es ayudar al paciente para que pueda cuestionar sus pensamientos y empiece a generar
lo que se llaman pensamientos alternativos. ¿Sí? Como les decía, el terapeuta es una guía, ¿sí? Y le da también técnicas al paciente para que el día de mañana éste las pueda aplicar de manera autónoma en su vida sin necesidad de una terapia en forma permanente. Y también en paralelo a lo que sucede en las sesiones, el terapeuta muchas veces solicita al paciente que realice tareas entre una sesión y la otra para poner en práctica o también para reforzar lo que se está trabajando en la sesión misma. Obviamente, antes de eso se trabaja en la sesión, se anticipa qué es lo que va a hacer, se le explica al paciente cuál es el objetivo de esa tarea, qué es lo que se busca hacer, se le pregunta, ¿no? si está de acuerdo, si cree que se va a sentir cómodo haciendo esa tarea, ¿no? No es una imposición que hace el terapeuta, sino que es algo que va aconteciendo dentro de la terapia, que se conversa mutuamente y que en caso de que el paciente no se sienta en condiciones, se van pensando otras alternativas. Lo que sí me parece importante aclarar, ¿no? Sobre todo si nunca hicieron una terapia, es que hacer catarsis, o sea, desahogarme sobre los problemas que tengo contándoselas a otra persona, puede formar parte de la terapia, pero no es el objetivo de la misma, ¿sí? Porque si no es como dicen algunas personas, ¿no? Por eso hablo con un amigo. Y la verdad sí, va a resultar mucho más económico. La realidad es que cuando se dice eso, se desconoce que uno tiene que salir de la sesión con estrategias a implementar, tiene que haber aprendido algo, se tiene que haber quedado con alguna idea nueva, con algún concepto, con herramientas nuevas, no solo con la sensación de estar aliviado por haber hablado. Les voy a contar un poquitito lo que es el detrás de escena de la terapia cognitivo-conductual y les voy a contar algunas de las técnicas que se suelen usar. Me adelanto a decirles, si nunca hicieron este tipo de terapia, que a lo mejor estas estrategias que escuchen de manera contextualizada les pueden sonar algo extrañas, pero créanme, o mejor dicho, conversen con pacientes que hayan pasado por este dispositivo porque van a ver que funcionan. Entonces, como les decía, a veces hay tareas entre una sesión y otra y, por ejemplo, una de las tareas que se pueden indicar es la recomendación de lecturas de algún material, ¿sí? Que funcione como psicoeducación, ¿sí? Algún material que esté relacionado con la problemática del paciente. Por ejemplo, una persona que tiene una fobia, ¿sí? ¿Qué es una fobia? Es un miedo irracional, ¿sí? Que se tiene sobre determinado objeto o sobre una situación. Entonces, lo que se busca con esta técnica es empezar a sacarle la irracionalidad, ¿sí? A ese miedo que tiene la persona, para que entienda que no es en sí peligroso exponerse a determinado objeto o a una situación. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene fobia a viajar en ascensor, bueno, se le puede sugerir al paciente que busque información acerca de cómo están construidos los ascensores, con qué medidas de seguridad cuenta, qué es lo que pasaría con el ascensor en caso de que se quede detenido, se descomponga, ¿sí? ¿Cuáles serían las estadísticas de accidentes de personas en ascensores, por ejemplo? Entonces, esto sirve para darle un baño de realidad, ¿sí? A estas ideas irracionales que se le pueden generar a la persona en torno a los ascensores, ¿sí? ¿Por qué digo irracionalidad? Bueno, primero porque así se define, pero veamos este caso, ¿no? Yo tenía una paciente que tenía esta fobia a viajar en ascensor y ella lo que me decía es que en el caso de los ascensores automáticos, si un ascensor quedaba detenido, cuando las puertas se cerraban, desaparecía el oxígeno del lugar y una persona automáticamente moría ahogada en 5 minutos. Entonces, cuando uno empieza a leer y a interiorizarse, se da cuenta que es irracional pensar de esa forma porque el ascensor está diseñado de tal forma que si las puertas se cierran, uno no se queda sin oxígeno y se muere en 5 minutos. Otro caso, por ejemplo, hay muchas personas que tienen fobia a viajar en avión porque, por ejemplo, piensan que se va a caer. La realidad es que si uno se pone a investigar, ¿no? Esto me lo contó un paciente en medio de su investigación, es que el avión es uno de los medios de transporte más seguros y que hay más probabilidades de tener un accidente automovilístico que un accidente aéreo.
Entonces, ¿no? Con esta técnica de investigación del objeto al que se le tiene miedo, entonces uno empieza a buscar evidencia que le va sacando poder a esta irracionalidad que se arma y que da lugar al miedo. En el caso de la ansiedad podría ser, por ejemplo, leer acerca de la respuesta fisiológica de nuestro cuerpo cuando se encuentra en una situación de peligro, ¿no? Todo lo que vimos en la primera parte. ¿Para qué? Para que empiece a perder temor a la sintomatología, ¿sí? A las palpitaciones, a la sudoración y que evite estas famosas interpretaciones de me estoy volviendo loco, me está por dar un infarto, voy a tener una ACV. ¿No? Y que empiece a entender que esto que está pasando en el cuerpo es parte de un funcionamiento normal que tiene que ver con preservarnos a nosotros mismos. Otra técnica que se usa también generalmente en las fobias es la exposición. ¿Sí? Lo que implica es que el paciente entre en contacto de manera repetida y prolongada con aquellas situaciones que les desencadenan los estados de ansiedad y que constantemente evita para no tener que sentirlos. Entonces, no se asusten porque esto no se realiza de forma brusca, todo lo contrario, es algo que se hace de manera gradual, se empieza por situaciones que generan bajos niveles de ansiedad y gradualmente se va subiendo la intensidad. Entonces, a través de esta exposición y dejando de lado entonces la evitación, lo que se va a generar es una desensibilización y una habituación a ese objeto o a esa situación, ¿no? Se empieza como a volver familiar, ¿sí? Y eso lo que hace es que las respuestas de ansiedad lentamente vayan desapareciendo, ¿sí? Volvamos, por ejemplo, del caso de la fobia a viajar en ascensor. ¿Sí? Algo que se le podría sugerir al paciente para hacer esto, la exposición de manera gradual, es que se acerque a un ascensor detenido, que abra las puertas, que cierre las puertas, que mire los botones, que chequee si hay un botón de emergencia, que se fije si está hecho el chequeo de seguridad, ¿sí? El que figura ahí en el papelito que firman todos los meses. En otra oportunidad, por ejemplo, digo, si esa experiencia resultó positiva, si la persona no se sintió mal o si sintió ansiedad pero fue algo tolerable, se podría pasar a una segunda etapa en la cual, por ejemplo, la persona viaje un piso acompañada, ¿sí? Que elija alguna persona referente y que pueda hacer ese viaje. Si eso resultó bien, entonces se aumenta esta exposición y en una tercera instancia, entonces la persona puede viajar 2 pisos acompañada. Bueno, uno va regulando esta gradualidad, en otro momento se le puede pedir que viaje solo un piso, pero sola. Entonces es esto, se va generando una desensibilización, uno se va habituando también al ascensor y empieza a dejar de causar esta ansiedad. Entonces, tengan en cuenta, sí, que como es gradual, en caso de que haya sintomatología, la persona va a pasar 2 pisos con palpitaciones, no es que tiene que viajar hasta un piso 20, ¿sí? La idea es ir trabajando de a poco, que la persona se sienta cómoda y si en algún momento, en alguno de esos ejercicios hay algo que no sale bien, bueno, se revisa o se vuelve para atrás hasta que de vuelta se sigue avanzando. Otra técnica muy usada es el registro de pensamientos y emociones. ¿Sí? Más al final les voy a explicar bien de qué se trata eso. Y también lo que les voy a compartir es un modelo de registro, ¿sí? Que pueden implementar en sus casas. ¿Sí? Es el registro que suelo usar con mis pacientes, que lo que nos ayuda es a identificar esto que les decía antes de los pensamientos disfuncionales, poder ver cuándo aparecen, qué emoción son las que nos generan, qué tipo de conductas traen a continuación, etcétera, etcétera. Dentro de la terapia cognitivo-conductual también se hace la famosa psicoeducación, ¿sí? Es decir, esto que les explicaba, ¿no? Brindar al paciente información sobre el malestar, sobre sus síntomas, sobre su trastorno, sobre la interrelación que hay entre sus pensamientos, emociones y conductas, ¿sí? Se los explicamos a grandes rasgos, pero después es algo que vamos descubriendo y trabajando a lo largo de la sesión puntualmente en ese paciente, ¿sí? Por eso le decía que esto de la generalidades que a veces uno encuentra en las redes sociales no nos ayuda demasiado. Entonces,
Es un poco lo que estuvimos haciendo, ¿no? En la primera parte, cuando yo les explicaba cómo funcionaba nuestro cuerpo cuando percibe que hay un peligro, cuál es la activación fisiológica que se genera, que es la que da lugar a los síntomas, etcétera, etcétera. Entonces, en algunos casos, ¿sí? Además de esas técnicas, también se pueden usar lo que llaman las técnicas de imaginería. ¿Sí? Esto consiste en proponerle al paciente un escenario imaginario en el que él sea capaz de superar situaciones. ¿Sí? El terapeuta lo que hace es ir guiándolo, ¿sí? Con aquello que tiene que imaginar, y lo que se busca es que la persona adquiera la suficiente seguridad en sí misma para que cuando tenga que afrontar una situación similar en su vida cotidiana se sienta más segura, con menos ansiedad. A esta altura ya sabemos que la ansiedad se caracteriza por un patrón de pensamiento acelerado, catastrófico, en donde la persona anticipa su fracaso antes de haber comenzado a realizar la actividad y donde hay una necesidad de control permanente. Entonces, en estos casos, la imaginería consiste en proponerle al paciente situaciones imaginarias en las que se vea expuesta, ¿sí?, a alguno de estos factores que despiertan su ansiedad. Entonces, se lo va guiando para que él pueda resolver esa situación, ¿sí? Y que vaya encontrando las herramientas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, a ver, pensemos en alguna situación. Clara tiene una cena en la que va a conocer a la familia de su novio. Entonces, cuando Clara piensa en esa situación, le despierta mucha ansiedad y no sabe si va a poder afrontarla. Entonces, la técnica de imaginería, en este caso, apuntaría a construir mentalmente, ¿sí?, la escena de la cena. Entonces, yo, por ejemplo, como psicóloga, le propondría a Clara que recree en su cabeza cómo sería el momento, ¿sí?, con lo que ella imagina. Es importante poder recurrir a la mayor cantidad de detalles para que eso se sienta lo más real posible. A veces esta técnica está buena hacerla con los ojos cerrados como para concentrarse e imaginar mejor. Entonces, por ejemplo, yo le podría pedir que se imagine quiénes estarían en la cena, dónde se sentaría ella, qué ropa tendría puesta. Y a continuación yo le pediría que me diga, ¿sí?, que me enumere cuáles son todas las situaciones terribles que imagina que sucederían en esa cena. ¿Para qué? Para que en la sesión, que es un ambiente tranquilo, es un ambiente controlado, seguro, podamos anticipar herramientas para que ella pueda utilizar en caso de que ese escenario tan terrible pasara. Entonces, si por ejemplo Clara dice que tiene miedo que le hagan preguntas que ella no sabría responder, entonces yo le preguntaría, bueno, ¿y entonces qué podrías hacer en ese caso? Eso podría despertar ansiedad en ella, ¿no? Porque uno se conecta con la situación y puede aparecer incluso la sintomatología física, ¿no? Porque estamos tocando esos puntos de ansiedad, esto que le decía, que el cerebro no diferencia un pensamiento de la realidad, entonces recrear ya la escena de la cena puede generar la activación fisiológica. No está mal que eso pase porque estamos haciendo un simulacro y nos estamos preparando para esa situación que Clara imagina con mucho temor. Esta activación de ansiedad, ¿sí?, puede hacer que a Clara no se le ocurre nada, así que quede bloqueada. Entonces, en este caso, bueno, yo podría ayudarla con ideas de qué es lo que puede hacer para que después ella vaya continuando. Entonces así vamos generando herramientas, ¿para qué? Para que ella llegue más segura a la cena. La realidad es que no sabemos cómo va a ser esa cena, perdón, digo, a lo mejor la familia del novio es terrible, la hacen sentir incómoda, pero nosotros no podemos garantizar esos resultados, no sabemos cómo van a ser ellos realmente. Lo que buscamos es no garantizarle a Clara que va a estar todo bien, ni que se va a sentir sumamente cómoda, pero lo que buscamos es que ella pueda manejar esa ansiedad que está sintiendo al imaginar todas esas situaciones. Entonces, que ella pueda llegar a la cena, ¿sí?, lo más relajada posible, ¿sí?, trabajar esa confianza en ella misma para que, además de estas herramientas que ella va sumando, se sienta confiada en que va a poder resolver esas situaciones. Otra técnica que también se puede usar es el role playing o el juego de roles, que también se suele utilizar en casos de ansiedad.
¿sí? El terapeuta y el paciente lo que hacen es se convierten en actores, ¿sí? Que se ponen en la piel de otras personas y empiezan a interpretar un papel de una situación imaginaria. ¿Sí? Tiene un objetivo bastante similar a la técnica anterior en el sentido de que lo que se busca es anticipar una situación y las estrategias que se pondrían en juego, ¿no? Entonces esto permite que el paciente, ¿no? A partir de esa experiencia, encuentre una forma de afrontar los conflictos que le está planteando su mente. Siguiendo, por ejemplo, con el caso de Clara, podría ser que en el role-play el terapeuta interprete a un familiar, ¿sí? del novio de Clara y que ella tenga que pensar estrategias, ¿sí? Para responderle y para poder manejar esa situación. La terapia cognitivo-conductual es una terapia breve porque trabaja sobre objetivos puntuales que, como les decía, se establecen entre el terapeuta y el paciente, sí, de manera conjunta. Eso suele darse entre el primero y el segundo encuentro. Una vez que se alcanzan esas metas propuestas, ¿sí? Después de un tiempo de trabajo, en este caso, por ejemplo, sería el manejo de la ansiedad, lo que se procede es a planificar el alta del tratamiento. Un alta no implica que la persona va a estar 10 puntos, ¿sí? Porque ir a terapia no es ir al taller mecánico, no es que uno cambia los repuestos que están rotos, pone unos nuevos, entonces sale con la máquina a punto. Un alta lo que implica es que el paciente ya tiene en su haber las herramientas que necesita para regular su ansiedad. Pero para mantenerla a raya a esa ansiedad, es necesario un trabajo activo de su parte, ¿sí? Que las pueda implementar cada vez que las necesita. No es como que si uno va al médico porque es hipertenso, con ir a la consulta no alcanza para resolver el problema. Es necesario que la persona lleve adelante el tratamiento médico, ¿sí? Que por ejemplo empiece a comer sin sal o que tome la medicación, ¿sí? Puede sonar un poco rara la comparación, pero la verdad es que tiene bastante de verdad, ¿no? Porque si nosotros somos propensos a tener presión alta, y no nos cuidamos con la comida y no tomamos la medicación, la presión sube. Si nosotros tenemos tendencia a la ansiedad y no implementamos técnicas de relajación, no hacemos ejercicio, no tenemos una alimentación adecuada, no descansamos bien, etcétera, etcétera, la ansiedad sube. ¿Sí? Entonces, me ha pasado a veces con algunos pacientes que después de algunos meses de alta vuelven al tratamiento, ¿no? Y me dicen que volvieron para atrás con el tema de la ansiedad. Entonces, lo primero que yo suelo preguntar es, bueno, ¿qué estás haciendo para regular la ansiedad? Y muchas veces, a veces hasta con vergüenza me dicen que no están haciendo nada. Entonces, yo, maestra ciruela no soy, yo no reto a nadie, pero la realidad es que si no se hace la tarea, no se ven los resultados, ¿sí? La terapia no es mágica, las sesiones son una parte del trabajo, pero falta todo el resto que hace el paciente por fuera. Y la verdad es que no es que la persona retrocedió, no es que se vuelve al casillero 1, ¿no? Porque como les digo siempre, los procesos no son lineales, no es que uno arranca acá y termina acá y siempre va subiendo cada vez más, ¿no? Los procesos son más bien espiralados, ¿sí? O más bien como una montaña rusa, a veces está más arriba, a veces se está más abajo, a veces se mejora, a veces uno se relaja y no puede implementar las técnicas, ¿sí? O a veces uno está atravesando alguna situación difícil, entonces que no le permite poner las energías para hacer frente a esa ansiedad, pero no se retrocede, ¿sí? Porque lo que uno ya incorporó, eso no se borra. A lo sumo lo que hay que hacer es refrescar algunas cuestiones. Entonces, bueno, en terapia lo que se hace es, bueno, indagar a ver por qué volvió el malestar, qué es lo que está pasando puntualmente en ese momento, en esa etapa vital, ¿sí? Y proceder a hacer los ajustes necesarios, a lo mejor haya que modificar alguna técnica. Bueno, eso se ve en cada caso puntual. En la terapia es importante poder ubicar la fuente de la ansiedad, ¿sí? Es decir, qué la está originando. Que no es lo mismo que preguntarse, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? Si se descarta que la sintomatología no está siendo generada ni por una enfermedad médica ni por medicamentos, entonces lo que se procede es a indagar cuáles son los pensamientos, ¿sí? Que está teniendo la persona, que generalmente son ellos los que están generando la ansiedad.
Habíamos visto pensamientos, por ejemplo, el no sé si soy capaz, yo no voy a poder con esto, seguro me va a ir mal, todos se van a reír de mí cuando me vean, etcétera. Entonces hay que ir revisando también, digo, junto al paciente, si está llevando hábitos que de repente puedan favorecer la aparición de la ansiedad o si no se están realizando ciertos hábitos que ayudan a disminuirla. ¿Sí? Por ejemplo, si uno se queda encerrado todo el día en la casa sin hacer ninguna actividad y se dedica a la rumiación mental, ¿sí? Es nuestro pase garantizado a la ansiedad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la rumiación mental tenía que ver con darle vueltas y vueltas y vueltas a un pensamiento en la cabeza, lo que hace que se provoque el malestar y a la vez se siga sosteniendo? Revisando entonces esto de los hábitos, por ejemplo, el ejercicio físico tiene un montón de beneficios, que no me voy a detener en eso ahora, pero entre esos beneficios se encuentra la disminución de la ansiedad. ¿Sí? Porque la ansiedad tiene dos vertientes. Una es la parte cognitiva, que tiene que ver con toda la parte de los pensamientos, ¿sí? Que estuvimos trabajando hasta ahora, y después es la parte física, ¿no? Donde uno experimenta los síntomas. Entonces, es importante que una persona que tiene ansiedad, ¿no? Realice algún tipo de actividad en donde pueda haber alguna descarga física, ¿sí? Algo que le guste, algo que disfrute o no, pero algún movimiento corporal tiene que haber. Pero si esa actividad además es placentera, bueno, es más fácil de llevarla adelante. Respecto al sueño, ¿sí? Que es muy importante, habíamos visto antes las pautas de higiene. ¿Sí? Por un lado se demostró que la ansiedad afecta a la calidad del sueño, pero por otro lado lo que también se vio es que cuanto mejor y de mayor calidad es el descanso, mejores van a ser los niveles de ansiedad. Con lo cual hay que revisar las pautas de higiene del sueño, ¿sí? A ver si estamos llevando todo lo más adecuado posible y ver el tema que les decía también del registro de pensamientos, ¿sí? A ver si no hay preocupaciones que puedan estar afectando nuestro descanso. Respecto a la alimentación, ¿sí? Solo algunas cuestiones básicas porque no es un tema que maneje, así que les sugiero en todo caso que si les interesa este tema, que debe interesarles, puedan hacer alguna consulta con un nutricionista, ¿sí? Alguien que pueda asesorarlos, que conozca más del tema. Pero lo que sí se sabe es que lo que nosotros comemos tiene efectos en cómo nos sentimos física y emocionalmente. ¿Sí? Algunos alimentos, algunas bebidas pueden contener sustancias estimulantes que lo que hacen es activar al sistema nervioso y eso favorece la aparición de ansiedad, de nerviosismo e incluso de insomnio. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la cafeína que habíamos visto antes, en el caso del sueño, que la encontramos en el café, en las bebidas con cola, ¿sí? O las bebidas energizantes, el azúcar, hay también algunos aditivos, algunos productos artificiales que generan este efecto. El alcohol, por otra parte, digo, si bien en la primera fase, ¿sí? Inicial, o sea, posterior a que uno ingiere el alcohol, tiene un efecto desinhibidor, eso hace pensar que es un euforizante, ¿sí? Pero en realidad es todo lo contrario, es un depresor del sistema nervioso, que puede alterar negativamente el estado de ánimo y horas después, ¿sí? De su consumo, en aquellas personas que son propensas a la ansiedad, pueden inducir manifestaciones de ansiedad. Pero, por favor, esto que les estoy diciendo no quiere decir que si yo tomo una taza de café voy a sentir ansiedad, ¿sí? Porque no es una relación lineal causa-efecto. Siempre hay que ver las cantidades que se consumen, siempre hay que ver las particularidades de cada organismo. Tampoco les estoy diciendo que supriman por completo el consumo del café ni de otras sustancias, pero sí es importante interiorizarse en este tema y saber que existe una relación entre el consumo de algunos alimentos y la predisposición a tener ansiedad, porque a veces modificando algunos hábitos o las cantidades que ingerimos se puede reducir el impacto en nuestra salud. Y por otra parte, no solo hay que prestar atención a lo que comemos, sino a la forma en que comemos, ¿sí? No está bueno comer hasta sentir que uno explota, ¿sí? O tampoco está bueno comer demasiado rápido, ni comer mientras estamos haciendo otra actividad, ¿sí? Ya les veo la cara a algunos de ustedes, pero bueno, yo como mientras estoy trabajando porque sí ahorro tiempo. Bueno, eso no está muy bueno.
Entonces, busquemos tomar conciencia de lo que ingerimos, tratemos de tener dentro de lo posible dietas equilibradas, ¿sí? Porque indirectamente algunas comidas, algunas bebidas pueden estar vinculadas con las sensaciones de ansiedad. Como les digo siempre, ante cualquier duda, consulten con su médico o nutricionista. Y retomando el tema de la terapia, ¿sí? Otra cosa que buscamos, ¿sí? Es lo que les mencionaba antes de tomar conciencia de la relación que existe entre nuestros pensamientos, emociones y conductas, ¿sí? Las personas que llegan a terapia, lo que genera la emoción de ansiedad no es el león, no es el ladrón, no es el incendio, ¿sí? Generalmente son pensamientos y lecturas erróneas de la realidad que llevan a percibir un peligro donde no lo hay. Es decir, el pensamiento o los pensamientos activan la emoción y a su vez esa emoción, en nuestro caso sería la ansiedad, puede condicionar la conducta, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la persona que deja de viajar porque tiene fobia al avión o quien deja de ir a un cumpleaños, ¿sí? Por la ansiedad social que tiene, bueno, esa emoción que siente está condicionando su conducta. O sea, tomemos dimensión de lo que pasa en esos casos, porque una persona lo que hace es empezar a generar barreras, a limitar, ¿sí? Actividades de su vida diaria. ¿Por qué? Porque tiene pensamientos del tipo que el avión se va a caer o que toda la gente se va a reír cuando entre a la fiesta, ¿no? Y obviamente pensar en eso genera ansiedad. Entonces, a lo primero que tenemos que apuntar es a que la persona logre identificar y tomar conciencia de sus propios pensamientos. ¿Por qué? Porque es muy común que la gente diga que no está pensando en nada o que la ansiedad aparece sola o que no encuentra nada que puede haber desencadenado esa situación de ansiedad. Entonces, en estos casos se suele recurrir al registro de pensamientos, ¿sí? A la escritura, ¿sí? Se sugiere hacerlo posteriormente, ¿sí? Al evento que generó la ansiedad, porque después pasa el tiempo y uno se termina olvidando, sobre todo cuando recién se empieza a implementar esa técnica, porque uno no tiene incorporado esto de que hay pensamientos que están generando esta emoción. Esta actividad en algunos casos lleva a que la persona identifique, ¿no? Que tiene pensamientos que la acompañan y que se van activando en diferentes situaciones que nada tiene que ver una con otra, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el pensamiento de yo no puedo con las cosas, yo soy una fracasada, todo me sale mal. Entonces, lo más probable es que ese pensamiento se active si voy a una fiesta con amigos, si me pongo a cocinar, si intento practicar un deporte, porque este pensamiento de que todo me sale mal se va activando, no importa el contenido de la situación puntual. Entonces, una vez que nosotros tenemos identificados esos pensamientos, ahí es donde empezamos a trabajar con ellos. Y ahí les genera, ¿no? La duda. No, ahora vamos a ver un poquitito cómo se trabaja. Y una cosa que es muy, pero muy común es que quienes tienen este tipo de pensamientos crean que lo que están pensando es una verdad absoluta y que el pensamiento de no voy a poder con esto es una predicción de algo que va a pasar en el futuro. ¿Sí? Pero la realidad es que no se detienen a pensar o a revisar si eso es así o no, o si tal vez sus pensamientos les están tendiendo una trampa y eso que le está diciendo no es cierto. Porque justamente ahí está la clave, en creerle o no al pensamiento. Si nosotros no le creemos a un pensamiento, el pensamiento probablemente desaparezca, no genere emoción, no genere ningún impacto en nosotros. En cambio, si nosotros le creemos al pensamiento, le damos crédito a que de verdad se van a reír de mí cuando yo entre a la fiesta, entonces lo que estoy haciendo es reconocer el peligro, doy rienda suelta a la ansiedad y realmente voy a querer evitar ir a esa fiesta, porque ¿para qué la voy a pasar mal? Pero ¿qué pasaría si nosotros tenemos la capacidad de poner en jaque a ese pensamiento, ¿sí? Y empezamos a cuestionarlo, ¿sí? A ponerlo en duda, ¿sí? Porque yo redoblo la apuesta y pregunto, ¿no? Digo, ¿cuántas veces entraste a una fiesta y la gente se rió de vos y la terminaste pasando mal? ¿Sí? Muy probablemente eso no haya pasado. Es probable en algunos casos, en otros no, que haya habido alguna situación traumática previa, ¿sí? Que haya dado lugar a ese temor,
pero generalmente el pensamiento de que todos se van a reír de mí es un pensamiento infundado, en el sentido de que no hay ni hubo alguna evidencia concreta que lo sostenga, ¿sí? O sea que la persona nunca pasó por una situación en la cual se rieron de ella, pero aún así tiene el pensamiento. Y mientras más uno sostenga ese pensamiento, más se sostiene la ansiedad. Entonces, mi trabajo como terapeuta es que el paciente pueda identificar su pensamiento, su miedo, su preocupación, ¿sí? Para después empezar a someterlo a prueba, ¿sí? Es decir, en vez de tomar el pensamiento como si fuera una teoría infalible, empezar a pensarlo como si fuera una hipótesis a verificar, ¿sí? Ponerle un signo de pregunta a ese pensamiento, ¿sí? Eso ya nos abre un abanico de posibilidades, ¿no? Que corren a la persona de esta sentencia de la que no podía escapar, de que si iba a la fiesta, sí o sí, todas las personas se iban a reír de ella. Entonces, la única salida posible, ¿cuál era? Directamente no ir. Entonces, el pensamiento sería el inicio, ¿no? De esta secuencia, pensamiento, emoción y conducta. Por lo que si nosotros trabajamos sobre él, si empezamos a reformularlo, a transformarlo, ¿no? Si le sacamos este poder que les decía, ¿no? De sentencia determinante, vamos a poder lograr o un cambio en la emoción, en el sentido de modificarla por otra emoción, o disminuirle un poco el volumen a esa emoción. A veces lo que se busca es la reestructuración cognitiva, ¿no? Como les mencionaba antes, cambiar un pensamiento disfuncional por otro más funcional. Y otras veces la estrategia es tomar conciencia de ese pensamiento, pero en vez de querer cambiarlo, ¿sí? Trabajar para no creerle. ¿Sí? Lo veo, está ahí, pero no me causa nada, ¿sí? Miro para otro lado, convivo con ese pensamiento. Entonces, mediante el trabajo terapéutico, los pacientes pueden entender que un pensamiento es solo eso, es solo un pensamiento. Y que cuando aparece, no tengan que aferrarse a él, no pongan toda la atención en ese pensamiento, lo que va a dar por resultado que no aparezca la ansiedad, ¿no? Y les decía antes que no solo un pensamiento puede generar ansiedad, sino también una interpretación errónea de algo que sucedió. Porque la terapia cognitivo-conductual lo que postula es que nosotros, los seres humanos, ¿sí? No sufrimos malestar o no tenemos bienestar por los hechos objetivos que están pasando en la realidad, sino por la interpretación que nosotros hacemos de esos hechos, ¿no? Y eso explicaría por qué dos personas, ¿sí? Viven distintos un mismo suceso, ¿sí? Lo que nos da la pauta de que el suceso en sí no es triste o es alegre, ¿no? Sino cómo nosotros pensemos a ese suceso. Les doy un ejemplo, ¿sí? A Clara y a Marta, a las dos las despiden del trabajo, ¿sí? Clara frente a eso empieza a pensar, yo soy una fracasada, todo me sale mal, era obvio que me iban a echar y nunca me van a contratar en otro trabajo porque yo no sirvo para nada, soy un desastre. Bueno, con todos esos pensamientos probablemente se sienta triste, se sienta frustrada, se quiera meter en la cama y que termine todo. En cambio, frente a la misma situación, Marta piensa, qué buena noticia, hace un montón que estoy en este trabajo, que estoy recansada, que no encuentro la forma de irme, no sé cómo renunciar, me estaba causando tanto estrés, así que con esto me sacan un problema de encima, porque encima me van a indemnizar y yo me voy a ir de viaje y voy a buscar otro trabajo y en otro trabajo me va a ir mejor. Con todos esos pensamientos, Marta feliz de que la hayan despedido. Entonces, fíjense, el suceso es el mismo, ¿sí? A las dos las despidieron del trabajo, pero cada una desprendió emociones diferentes. ¿Por qué? Porque interpretó la situación de otra forma. Entonces, volviendo al tema este que les mencionaba, ¿no? Del impacto que tienen nuestros pensamientos en la conducta, me gustaría explicarles dos conceptos de psicología que suelo trabajar con mis pacientes, ¿sí? Que tienen ansiedad. Entonces, el primero tiene que ver con el hecho de que nuestros pensamientos no predicen el futuro, ¿sí? No tienen esa capacidad, ¿sí? Por eso quiero mencionarles el concepto de profecías autocumplidas, ¿sí? Que también las pueden encontrar con el nombre de efecto Pigmalión, ¿sí? Vamos a ver cuál es la definición, ¿no? Las profecías autocumplidas son
pensamientos predictivos que se tienen sobre determinado hecho y que nos llevan a generar acciones que hacen que dichos pensamientos se terminen cumpliendo. ¿Sí? Vamos a verlo con un ejemplo concreto para que no quede como un trabalenguas esto. Es lunes, ¿sí? Y Clara tiene el pensamiento, pobre Clara, la estoy gastando, de que seguro va a desaprobar el examen que tiene el próximo lunes, ¿sí? Una semana antes, Clara ya tiene ese pensamiento. ¿Y qué hace Clara con ese pensamiento, sí? Bueno, en el transcurso de esa semana, Clara decide salir con las amigas, dormir hasta tarde, deja de repasar los apuntes, no se junta con sus compañeros para estudiar. Llega el día del examen y ¿qué pasa? Clara desaprueba el examen. ¿Y qué creen que pasa cuando le dan la nota a Clara? Ah, yo sabía que esto iba a pasar, ¿sí? Clara no tiene la capacidad de reflexionar que la profecía de que le iba a ir mal, se cumplió, no por el pensamiento que ella tenía que iba a desaprobar, sino por las conductas que ella implementó toda esa semana previa al examen. Les vuelvo a repetir la definición, a ver si ahora con el ejemplo queda un poco más claro, ¿sí? Entonces, la profecía autocumplida, ¿sí? Son pensamientos predictivos que se tienen sobre determinado hecho y que nos llevan a generar acciones que hacen que dichos pensamientos se terminen cumpliendo. Clara no desaprobó porque tiene pensamientos mágicos que anticipan el futuro. Clara desaprobó por sus acciones, ¿sí? Creyó tanto en su predicción que eso afectó su conducta y no estudió. Y es por eso que desaprobó. Para poner a prueba el no poder de nuestros pensamientos, ¿sí? Yo les digo a mis pacientes que piensen con todas sus fuerzas, que piensen mucho, mucho, con mucho entusiasmo, muchas veces que se van a ganar la lotería. ¿Se la ganan? No, porque el pensamiento no hace que eso suceda. Lo que hace que suceda, que se ganen la lotería, es que compren el billete ganador. Les traigo esto porque las profecías realmente pueden ser muy, muy dañinas y pueden llevarnos al autoboicot, ¿sí? Lo positivo es que aunque tengamos pensamientos y creencias que estén fuertemente arraigadas, ¿sí? Aún sobre ellas podemos trabajar para modificarlas. ¿Sí? La clave es detectar esos pensamientos predictivos, ¿sí? Entender que no hay nada que está determinado, sino que nosotros tenemos la capacidad de hacer las cosas, de resolver las situaciones que se nos presentan. Entonces, es importante identificar qué creencias limitantes están por detrás de las profecías, ¿sí? Esto va a hacer que si vuelven a aparecer, ¿sí? Entendamos el mecanismo que está usando nuestra mente. Digo, por algo Clara está pensando que va a desaprobar. Y por último, también es útil buscar experiencias y evidencias que puedan confrontar a nuestra profecía, ¿no? En el caso de Clara, a lo mejor ella es una muy buena alumna, nunca desaprobó un examen, pero es tan exigente, es tan temerosa que frecuentemente tiene este tipo de pensamientos de que las cosas no le van a salir como planea. Entonces, trabajar sobre ese concepto puede hacer que estemos 2 pasos más adelante de una nueva profecía. Otro problema que tiene la profecía autocumplida, como si no fuera poco, es que suele venir de la mano de un sesgo cognitivo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes habíamos visto que los sesgos cognitivos son los que generan que nosotros interpretemos la realidad de manera errónea? ¿Sí? Habíamos visto el caso de la percepción selectiva y de la generalización. Yo les traje el caso del paciente que entraba a mi consultorio, que veía que estaba todo limpito, ordenado, prolijo, con ricolor, pero había un papelito tirado en el piso y su atención quedaba adherida a ese pensamiento. Entonces él concluía que el consultorio era una mugre, ¿sí? Porque quedaba centrado en esa partecita de la realidad en vez de ver como toda la globalidad del consultorio. Entonces, en este caso, la profecía autocumplida suele reforzarse por el sesgo de confirmación, ¿sí? Que es el que hace que de todo lo que nosotros vemos y escuchamos, solo nos quedamos con aquellos hechos que confirman nuestros pensamientos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el pensamiento de que soy un desastre y que todo me sale mal, solo voy a contabilizar las situaciones en las que algo me salió mal.
y si algo me salió bien, lo voy a pasar por alto, ¿sí? No lo voy a tener en cuenta. Entonces, yo tengo un pensamiento y lo que hago es solo juntar la evidencia que lo confirma. Y lo que lo contradice, no le presto atención. Entonces, en el caso de la profecía autocumplida, ¿no? El yo sabía que iba a pasar, ¿no? Es decir, la confirmación del pensamiento, es el broche de oro que dice la persona después de que la profecía se concretó, ¿sí? Pero lo que está pasando por alto es que no se cumplió por lo que pensó, sino por lo que efectivamente hizo. El otro concepto, ¿sí?, que les quiero traer, que también está bastante relacionado, es el de fusión cognitiva, ¿sí? A ver, si yo les pregunto a ustedes si pueden diferenciar un pensamiento de la realidad, seguramente me digan que sí. Sin embargo, el fenómeno de fusión cognitiva, ¿sí?, que no es propio de las personas con ansiedad, sino que probablemente todos lo hayamos experimentado alguna vez, tiene que ver con el hecho de no poder diferenciar un pensamiento de un hecho real, ¿sí? Es como si el mundo de la ficción de los pensamientos y el mundo real se fusionaran, ¿sí? Como si no estuviera la barrera que separa a los pensamientos de la realidad. Bueno, hay personas que padecen de esta fusión de manera permanente y eso se enmarca dentro de una patología, así como podrían ser algunos casos de psicosis, pero como les decía, también es frecuente que personas que, nada, no tienen ninguna patología experimenten este fenómeno de manera pasajera, ¿sí? Cuando un pensamiento, ¿sí?, se pasa por su cabeza y por su intensidad, ¿sí?, o por la emoción que termina generando, hace que a uno le cueste identificar que solo es un pensamiento, ¿sí? Y lo vive como si fuera algo muy real. De todas formas, ¿sí?, aunque esto no sea una cuestión patológica, puede generar malestar, entonces, por lo tanto, hay que trabajarlo. Bueno, ¿y qué es lo que se hace? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar estos dos mundos y poder ubicar en cada uno el elemento que corresponda, ¿no? Como si fuéramos a reciclar la basura y bueno, acá ponemos los plásticos, acá ponemos los papeles, bueno, acá ponemos los pensamientos, acá ponemos la realidad. Entonces, lo que nos podemos preguntar para guiarnos un poco en esta clasificación es esto, ¿está pasando o esto lo estoy pensando? ¿Sí? Entonces ahí es donde empezamos a diferenciar, esto está sucediendo, esto es real, esto es un pensamiento. Entonces yo lo digo de manera sencilla, ¿no? Y si bien es claro el ejercicio, en la práctica a veces suele generar cierta dificultad porque uno se va olvidando, ¿sí?, y deja de hacerlo. Pero como les digo, con trabajo, con paciencia, con constancia, ¿sí?, se logra conseguir y uno empieza como a agilizar un poco esta discriminación. ¿Y de qué nos sirve identificar esto? Bueno, ¿se acuerdan que al principio decíamos, ¿no?, que la aparición de repente de una persona que quiere lastimarnos, que quiere robarnos, puede generar ansiedad, pero también puede generarla el creer que nuestra vida es un fracaso? Entonces, en el primer caso, la ansiedad se desprende de algo que está sucediendo en la realidad. En el segundo caso, se desprende de un pensamiento. Frente al ladrón no podemos ser demasiado en cuanto a la anticipación y al manejo de esa ansiedad porque suele ser algo que se presenta en general de manera inesperada, ¿sí?, sorpresiva. En cambio, ¿sí?, es una picardía sentir ansiedad por un pensamiento de que somos un fracaso, ¿no? Y como ya les dije 10.844 veces, si la ansiedad se desprende de pensamientos, podemos trabajar sobre eso en terapia para poder disminuir o impedir el desarrollo de la ansiedad. Y habíamos dicho también que muchos de los pensamientos que generan ansiedad están referidos a preocupaciones de cosas que aún no pasaron. Por eso en la terapia es importante trabajar para que el foco de atención no esté en el futuro, sino en el presente. ¿Sí? Yo digo que la gente con ansiedad está 10 pasos más adelante, ¿sí? Entonces, eso lo que hace es que la atención todo el tiempo esté en cosas que no están sucediendo, pero sin embargo ya sabe que lo que va a suceder va a ser terrible, va a ser catastrófico, va a ser imposible de abordar, ¿no? Entonces, obviamente, eso desprende ansiedad.
Es cierto que yo les mencioné que hay situaciones en las que se trabaja en técnicas de anticipación para ver cómo resolver ciertas situaciones, que la persona sienta que tiene las herramientas para poder afrontarlas, ¿sí? Pero cuando la persona se la pasa haciendo todo el tiempo futurología, ¿no? Y sin respaldo de que eso es así, bueno, lo que hay que hacer es traerla al presente, ¿sí? Porque las preocupaciones están relacionadas con un futuro inexistente. En cambio, en el presente está lo que realmente está pasando, ¿sí? Y ahí no está ese malestar de ansiedad. O sea, sí, obviamente uno puede tener problemas en el presente, pero si uno pone los pies sobre la tierra, entonces ahí es donde empieza a buscar soluciones para enfrentar esos problemas reales, no esos problemas que todavía no pasaron. Esto requiere de un entrenamiento constante, ¿sí? Porque tengan en cuenta que la persona que llega a terapia para manejar su ansiedad generalmente viene con este patrón de pensamiento durante años. Entonces esto no se cambia en 2 semanas. Es un proceso. A veces cuesta más, hay personas que son más permeables también a adquirir las herramientas y evolucionan un poco más rápido, pero como les digo, con trabajo, constancia y perseverancia se logra. Y como les decía, también, si bien se pueden estimar los plazos de tratamiento, ¿sí? No se pueden determinar a priori porque eso va a determinar, ¿no? El compromiso que tenga la persona con la implementación de estas técnicas, ¿sí? Si bien nosotros, digo, funcionamos, ¿no? Proporcionando las herramientas, la realidad es que el proceso y los avances, digo, dependen de un trabajo en equipo, pero el rol protagónico lo tiene el paciente. Si él no pone en marcha las herramientas para regular la ansiedad va a seguir estando ahí por más que uno vaya todas las semanas a terapia. Antes habíamos visto que el hecho de padecer ansiedad puede llevar a que la persona evite ciertos entornos, ciertas situaciones o le empiece a huir a ciertos objetos. En la terapia es importante trabajar en pos de evitar las evitaciones, valga la redundancia, porque la ansiedad se fortalece, perdón, a mayor evitación y a mayor control de las situaciones. O sea, mientras más queremos evitar y más queremos controlar, más aumentamos nuestros niveles de tensión, ¿sí? Se verá en cada caso puntual, ¿no? ¿Qué es lo que se evita? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que hay que aplicar, ¿no? Les spoileo un poco esto de la terapia cognitivo-conductual, pero bueno, tampoco todo. Y hablar del control ahora me da pie también para hablar otra de las cuestiones, ¿sí? Que buscamos trabajar en la terapia, que tiene que ver con la aceptación. Y cuando hablo de aceptación, no me refiero a resignación. La primera aceptación, ¿sí? Viene de la mano de comenzar terapia. Y es acepto que tengo un problema, acepto que tengo una dificultad, que hay algo que no estoy pudiendo resolver y que necesito ayuda. Y las próximas aceptaciones, ¿sí? A trabajar serían no luchar contra la ansiedad, ¿sí? Entender que la la ansiedad es una emoción que tiene una duración limitada. Y la tercera es que no controlamos todo. Entonces vamos de a poco. Luchar con la ansiedad, ¿sí? Enojarnos por sentir ansiedad, preguntarnos qué hicimos mal para padecer, no hace más que dejarnos en un callejón sin salida y nos saca energías para poder abordar la situación. A la ansiedad no se la combate, a la ansiedad se la entiende, se la acepta, se la trabaja y se buscan herramientas para regularla. Por otro lado, la ansiedad es un momento, ¿sí? Una crisis de ansiedad empieza y termina. Dura unos 10, 15 minutos, pero no dura para siempre, porque el sistema nervioso simpático no puede estar todo el tiempo activándose. Lo que sí, obviamente, depende de nosotros cómo vamos a transitar esa crisis, ¿sí? Y qué es lo que hagamos en la terapia y por fuera de ellas para que las respuestas de ansiedad sean cada vez menos. Y la última aceptación, si no es la más difícil, está ahí en el top 5 y es aceptar esto de que no controlamos todo, ¿sí? Nadie puede controlar todas las situaciones, mucho menos situaciones que no dependen de nosotros mismos, sino que dependen de otras personas o de circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer en vez de controlar? Bueno, nosotros podemos elegir nuestras conductas, podemos tomar decisiones, podemos adaptarnos,
¿sí?, a lo que sucede. Como les decía, eso no implica resignarse, ¿sí? Las personas que sufren esta ansiedad, esta necesidad de control, muestran una tendencia a experimentar mayor estrés, mayor ansiedad, mayor frustración, ¿sí? Pese al sobreesfuerzo y a la exhaustiva planificación que hacen, pueden no lograr lo que esperan. Y la frustración que sienten suele ser bastante elevada en consecuencia. Entonces, planificar las cosas, adelantarse a posibles imprevistos, digo, en sí son características positivas, ¿sí? Pero también tenemos que aprender a diferenciar qué está en nuestras manos y qué está por fuera de nuestra órbita. Bueno, y con esto damos cierre al apartado de tratamiento y pasamos a la parte más esperada,